Dios le bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio poder llegar a cada uno de sus hogares, el poder compartir la palabra de Dios a través de los escritos. Hablando nuevamente acerca del tema que hemos trabajado acerca de Hebreos 11, me gustaría continuar con este tema en el cual la palabra de Dios es específica al poner ejemplos vivos en los cuales Él quiere que nosotros aprendamos algo acerca de la fe de cada uno de estos personajes o héroes de la fe, como le llaman la palabra, porque son ejemplos donde Dios quiso enfatizar. Vamos a seguir en este tema que es la fe escucha a Dios. Hebreos 11, la fe escucha a Dios. A través de este ejemplo, en la fe escucha a Dios, vamos a hablar sobre la historia de Abel y cómo fue que Abel fue llamado profeta. La historia de Abel nos cuenta cómo fue que Abel escuchó a Dios. ¿Cómo fue esto? Vamos nuevamente viendo estos ejemplos maravillosos en este capítulo que fue escrito para fortalecer la vida de los creyentes, quienes afrentaban una gran presión implacable. Leemos en el capítulo 11, versículo 36. Vamos a Hebreos 10:36. Antes de seguir en esto, un capítulo antes. Hebreo 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitaban ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Lo vuelvo a repetir, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia es la resistencia de saber, o la resistencia que nos da es la paciencia del saber que lo que Dios ha prometido en su voluntad y lo que Él ha prometido pasará a ser un hecho. Hemos hablado que nosotros nos encontramos con la necesidad de poder tener otra necesidad con lo que va anexado a la resistencia, y vimos en una forma en lo que nosotros podemos resistir a través de la fe. Tenemos esta exposición maravillosa de todos estos ejemplos y vemos que la fe cree en lo que Dios ha revelado y confía en lo que Dios ha prometido. En otras palabras, la fe forma y luego es alimentada. La fe se forma, y luego es alimentada por la palabra de Dios. Y así y esto vemos que es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Hemos hablado de esto y vamos a ver cómo es que Abel fue uno de estos ejemplos vivientes en el cual vemos en la palabra de Dios que él escuchó a Dios, y al escucharlo vemos que su historia nos cuenta de cómo es que el sacrificio que él dio fue la obediencia de lo que a él se le había dado. Vamos a Hebreos 12:24 a hablar un poquito de la introducción de Abel para poder entender mejor su historia. Y vemos Hebreos 12:24 que dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Esta es la nueva traducción viviente, y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar venganza como la sangre de Abel. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. También la sangre rociada es la que habla del perdón. ¿Cuál sangre rociada? La de Jesucristo habla del perdón, porque se acuerdan de que a la muerte de Jesucristo habla de nosotros podemos encontrar la remisión de pecados, y vemos que a través de la vida de Jesucristo nosotros pudimos encontrar un camino al Padre, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Se acuerdan de que Abel fue una víctima y su muerte fue encontrada, si se podría decir, en las manos de su hermano? Su hermano lo mató,
Y por eso aún la palabra dice de que a la sangre de Abel clamaba venganza. Clamaba venganza porque clamaba la justicia de aquel que lo había matado. Vemos también en la palabra en Mateo, podemos ir a Mateo 23, 34 al 35, donde habla un poco más sobre Abel. Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos y unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis, de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Podemos ver que el contexto dice, nos sacamos la palabra fuera de contexto, aquí también dice de que por tanto he aquí os envío profetas, y dice para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de ¿quién? De Abel. La palabra toma a Abel, o dice Abel que fue un profeta. Vamos a ver a través de la palabra por qué aún la palabra menciona que Abraham, Abel y algunos de ellos profetizaron. ¿Por qué Abel la palabra lo llama profeta? Vamos a ver por qué. Para que la sangre de todos los profetas, este es Lucas 11 del 50 al 51, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Si les digo que le será cargada a esta generación. Está hablando nuevamente que la sangre de los profetas que fue derramada desde la fundación del mundo, comenzando con Abel, y Abel lo llama profeta. Ahora vamos a comenzar con esta historia de Abel. Abel, que es el primero de 10 modelos de la fe que vamos a estar viendo juntos en esta serie de la historia que en Abel nosotros vamos a aprender a que la fe escucha a Dios. Vamos a ver la vida a través de los ojos de Abel, por decirlo de esa manera. Y vamos a ver este ejemplo porque es que Dios se agradó en el sacrificio de Abel. Lo que hacemos y lo que nosotros hacemos o lo que Él hace, y vemos por qué lo hizo. ¿Cuál fue este modelo de fe? Ahora estamos viendo que la fe escucha a Dios. En Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Está hablando de Abel. Y Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Estamos viendo aquí, dice, por la fe, o fue la fe de Abel que presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por medio de la fe. Hemos enseñado a través de las escrituras, no es una palabra de hombre, sino la palabra nos dice que cuando nosotros somos la boca de Dios, nosotros somos profetas. Ahora podemos ver que Abel habló acerca de la profecía porque él creyó en que él necesitaba de un Salvador. No era porque él era el pastor, ¿verdad?, de las ovejas, sino de que él creyó de que necesitaba un Salvador, y por eso vemos que el testimonio de la ofrenda que él hizo aún habla. Así vemos lo que está diciendo, fue por la fe que Abel, dice, fue la fe, no fue el sacrificio. No fue el sacrificio, no fue porque él tenía un mejor corazón, fue porque él le creyó. Fue la fe que Abel presentó,
Por esta fe, Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. No una fe más aceptable o no un corazón más aceptable. Aún en aquellos tiempos nosotros sabemos que Dios quería que el hombre fuera completamente, fuera que el hombre no creyera que en sus propias obras, sino creyera que Dios creyera en la obra de Dios. Vemos y dice, y una ofrenda más aceptable. No dice una fe más aceptable, una ofrenda más aceptable. Lo que él trajo fue acepto de lo que presentó Caín. Nos vamos a quedar ahí en ese pensamiento para no avanzar demasiado. Conocemos con la historia de Abel y sabemos que esto es lo que necesitamos nosotros volver. Para poder entender la palabra de Dios necesitamos volver a la Biblia, al libro de Génesis en el capítulo 4, y aquí tenemos la historia de dos niños que crecieron en la misma familia creyente, tienen los mismos padres, son criados en la misma manera, vienen al mismo altar y adoran a un mismo Dios. Y ustedes pueden decir, ¿cómo es que yo sé todo eso? Lógicamente, teniendo dos papás, Adán y Eva, y aunque ellos habían fallado y habían caído, también se le dio una promesa en la cual ellos también creyeron. Cuando le da la promesa, nos acordamos de que Eva creyó que a través de ella iba a venir la simiente prometida. Ella les tuvo que haber enseñado, Adán tuvo que haberles enseñado la palabra, tuvo que haberles dicho parte de la vida como ellos vivían antes. Y vemos todas estas cosas. Se nos dice que en Génesis se dice en el capítulo 4 y el versículo 2 que Abel era un guardián de ovejas y Caín era un labrador de la tierra. Y se nos dice que ambos trajeron ofrendas al Señor en el versículo 3. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra y Abel trajo el primogénito de su rebaño. Ahora aquí hay dos hermanos, ambos de ellos creen en Dios. Ambos han venido a adorar a Dios y ambos han traído la ofrenda a Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios nos da una foto acá. Podemos llegar y estamos viendo que en la historia de estos dos hermanos una ofrenda fue aceptada por Dios y la otra no lo fue. En el versículo 4 podemos ver y dice, el Señor tuvo respeto por Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda el Señor no tuvo consideración. Y el Señor tenía respeto por Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda el Señor no tuvo consideración. Ahora, aquí la pregunta viene, ¿cómo supieron o cómo estos ambos de ellos, o cómo fue que Dios aceptó una ofrenda y la otra no? ¿Cómo nosotros sabemos a certeza que Dios comunicó perfectamente el decir, voy a aceptar esta y no voy a aceptar esta? ¿Cómo ante ambos ojos nosotros podemos ver, ante ambos ojos en el sentido viendo los dos panoramas, cómo nosotros podemos ver que Dios pudo haber comunicado la aceptación de uno y la aceptación del otro no? En la antigua tradición, de la palabra, nosotros podemos ver que en eso la palabra también narra de alguna manera que fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio de Abel. Como nosotros podemos decir que la palabra de Dios encaja cuando nosotros vamos a ver los ejemplos previos. Podemos ver a través que si fue el caso de Abel y Caín, en el sentido de que salió un fuego o un rayo, o cómo es que nosotros no podemos estar viendo que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y podemos ver esto, que
hay un poquito de dudas a nosotros para poder entender todo esto, por qué la ofrenda de Caín fue rechazada y cuál fue la diferencia que había con la de Abel. A veces decimos nosotros, no parece justo. Nosotros podemos leer varios comentarios con respecto a este suceso y tener muchas diferentes diversidad de opiniones acerca de por qué y en tratar de encontrar una explicación razonable. La realidad es que ninguna podría terminar satisfactoriamente, al menos que nos adhiramos a la palabra de Dios. Ahora podemos ver que es como que tenía, que es el sentido que tendría que haber, un sentido que realmente tendría que estar de acuerdo a la palabra. Y vemos a Génesis 4, 3 y 5. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo a los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y vaya que Caín estaba demasiado enojado, se volvió loco en el sentido de que no pudo digerir el por qué Dios no había aceptado la ofrenda de su esfuerzo. Vamos a indagar un poquito eso, porque si él había trabajado tanto, si sus esfuerzos habían sido para agradarle a él y a la tierra, y todo esto que él trajo, ¿por qué él no podía entender por qué Dios no pudo considerar su esfuerzo? Esa es una de las claves que vamos a ir enfatizando más, y vemos que seguramente lo veíamos, lo podemos ver que él no estaba feliz, Y antes que pasara esto, podríamos ver que cuando él trajo la ofrenda, él pudo haber estado antes de que todo lo que pasara feliz, porque él llevaba llevaba una ofrenda al Señor. Pero ahora estaba envuelto en un ataque de furia hasta el punto que terminó agarrándoselas con el primero que tenía en la mano, y en este caso fue Abel. Dios vio esto. Dios vio esa soberbia que había en Caín. Sabía de la consecuencia del rechazo a la ofrenda de este hombre, que podría saber la consecuencia que podría haber en el corazón. Y por eso vemos ahora, después de la historia, el primer asesinato cometido en la historia de la humanidad. Siendo así, debe haber habido un motivo verdaderamente importante para no aceptar tal ofrecimiento, para no aceptar tal sacrificio. En primer lugar, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Por qué ofrecieron una ofrenda a honor a Dios? Abel y Caín, ¿por qué vinieron a ofrecer? ¿Se acuerdan que la primera sacrificio fue cuando Dios dice que Dios hizo de animales pieles para cubrir a Adán y a Eva? Este fue el primer sacrificio que podemos ver a la palabra para cubrir el pecado, y vemos el primer derramamiento de sangre. Entonces la palabra en esos momentos estaba estableciendo que necesitaba un sacrificio para poder realmente lavar los pecados. Entonces todo este tipo de sacrificio, en el sentido de matar un animal, fue puesto por un ejemplo. Podemos ver todo esto y podemos ver, y si podemos ver que habían pasado varios años desde el incidente del huerto del Edén, como lo había dicho previamente, la Biblia nos da detalles de lo que ocurrió ese periodo de tiempo. La Biblia no nos da detalles, de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo, aunque hay algo que parece evidente. Dios les dio las instrucciones a los hombres. No tiene sentido creer que Caín y Abel dieron una ofrenda porque sencillamente se les ocurrió. Este pensamiento, esta instrucción, esta forma de vida tuvo que haber sido enseñada, y este mensaje y esta revelación tuvo que ser transferida o tuvo que haber sido transmitida.
¿Y por quién? Por Adán y Eva. ¿Por qué Adán y Eva les enseñaron esto a ellos? Nosotros tenemos que hacernos estas preguntas, porque no nada más un día ellos estaban haciendo su labor y se les ocurrió así, estoy aburrido, voy a ofrecer sacrificios. Esto tuvo que haber sido una instrucción. Y podemos ver que si nosotros pudiéramos ver y así ser analíticos y decir, quizás uno de los dos podría haber llegado a tener la idea, pero el hecho es que los dos lo hicieron. Y el hecho que vemos que los dos lo hicieran parece ser un indicio que había un mandato de por medio. Desconocemos si este tuvo alguna instrucción particular con respecto a un tipo de ofrenda y un modo de ofrecerla, aunque todo indica que la ofrenda o el dar ofrendas existió. De hecho, como vemos los siguientes versículos del pasaje, el Señor podía aún hablar con voz audible, por eso se le llega a Caín, aún al mismo Caín, y puede hablar con una voz audible en diversas porciones del Viejo Testamento, y lo hacía habitualmente, y eso no parecía asustar, era algo normal, ya que de lo contrario Caín se hubiera sorprendido al oír la voz que le dijo qué pasa, ¿verdad? Finalmente la expresión de Caín trajo lo que parece apuntar en concreto señalado para la adoración de Dios. Una vez entendemos que el mandato de llevar una ofrenda a Dios, es tiempo de analizar las distintas teorías que podemos plantear acerca de por qué Dios rechazó la ofrenda. Vemos que Dios es conciso en todo esto, y podemos ver que el sacrificio de lo que trajo Abel fue la profecía que les estábamos hablando. Lo que Dios dio, nosotros acuérdense que la fe habla de la convicción de la revelación que es dada de Dios. Dios tuvo que haber revelado no solamente a los corazones de Adán y Eva de que el sacrificio era porque iban a necesitar un salvador. ¿Se acuerdan? La simiente prometida. Ellos sabían acerca de esta materia. Estos asuntos espirituales fueron dados a los hijos, y seguramente Adán y Eva les tuvieron que haber enseñado a sus hijos que la manera de agradar a Dios era aceptar que necesitaban un salvador. Por eso podemos ver que dice que aún la fe de Abel es un ejemplo para todos, que la fe de Abel habla. Por eso se le llama profeta, porque él dice que la fe o el sacrificio, mejor dicho, el sacrificio que él ofreció habla de la fe de Abel, porque él ofreció el animalito y la grosura de él. Esto quería decir que este sacrificio hablaba de aquello que iba a venir. Entonces él la acción de fe que él tomó, y él creyó que él era pecador y que necesitaba poder acercarse a Dios a través del sacrificio, que la vida de ese animalito iba a sustituir su vida. Esa fue el sacrificio que habla aún. Porque eso es lo que dice Hebreos, ¿se acuerdan? Dice que por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda. Por la fe que él tenía, por lo que él creyó que Dios le dijo, él escuchó. La fe escucha a Dios. Por la fe, por la creencia que Abel tenía, para la revelación que fue dada a él, esa revelación él la creyó. Porque él la creyó, presentó a Dios esta ofrenda que era más aceptable. La ofrenda de traer un animalito ante Dios y la grosura fue aceptable porque Dios había revelado ya el qué traer al altar, el qué traer. Y Caín también lo sabía, solo que Caín prefirió llevar sus esfuerzos. Vamos después a desglosar un poquito donde habla de Judas, donde dice de que todos los que se han torcido como Caín.
Y aquí, cuando dice todos los que se han torcido como Caín, está hablando de aquellos hombres que quieren venir a Dios por sus propios esfuerzos. Pero vemos el contraste de la vida de Abel, en el cual vemos de que Abel trajo un mejor sacrificio. Y nosotros a través de las escrituras podemos ver cómo Dios mostró a su aceptación en los sacrificios. Podemos ver en Levítico 9:4, donde dice que déjenme ver vamos a Levíticos 9:4. Levíticos. Perdón, 9:24, no 4. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este es el ejemplo que nosotros pedimos que les traigo hoy. ¿Cómo es que Abel y Caín, perdón, estoy más acostumbrada a decir Adán y Eva, cómo es que Caín y Abel descubrieron que Dios había aceptado? Como les había dicho, esta era una costumbre o una tradición antigua, que el fuego salía salía bajo del cielo y consumía el sacrificio. Esto tuvo que haber pasado con ellos, y no es porque queremos hacer asunciones, sino al contrario, vemos en toda la palabra cómo es que Dios comunicaba un mensaje, cómo es que Abel y Caín pudieron ver que Dios aceptó esto. Vemos aquí en esta referencia nuevamente, y dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto y la grosura sobre el altar. Y todos ellos gritaron, dice esta versión, y postraron sobre sus rostros. Y podemos, por supuesto, nosotros podemos recordar exactamente lo que mismo sucedió en el monte de Carmelo en el tiempo de Elías, cuando se preparó el sacrificio y descendió fuego del cielo, indicando la aceptación y la aprobación de Dios. Y en otros lugares de las escrituras del Antiguo Testamento que se ve y se repite esta misma circunstancia. Vamos a Reyes 18:36 al 39 en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: y la hora que solía hacer el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. La fe escucha a Dios. Podemos ver que Dios siempre ha sido muy claro con cada uno de nosotros en cualquier tiempo de que necesitábamos un Salvador. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres mi Dios y tú lo has hecho volver a ti. Y eres Dios y tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras del polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron de rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor es el Dios. Vemos en Segunda de Crónicas 7:1 al 2, cuando dice cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo, consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó todo el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor los llenaba. Vemos que aquí también ocurre donde dice que cayó fuego del cielo y consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Estamos estableciendo cómo Dios comunicaba a que la ofrenda era aceptada. Este preciso panorama podemos ver que este mismo panorama podemos ver que es cómo ellos se dieron cuenta, cómo Abel tuvo que darse cuenta
de que Dios lo había aceptado. Dios tuvo que de una manera hacerle saber de que había sido aceptada. Levíticos 9:4, Levíticos 9:24, ya lo habíamos tocado en referente antes. Vamos a tomarlo en diferente versión. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas volvieron, gritaron con alegría y se posaron el rostro en la tierra. Vemos aún cuando nosotros regresamos a Génesis, y vemos en Génesis donde dice, y al transcurrir de tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, de sus esfuerzos. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos mismos. Estamos viendo de que también el rayo y el fuego consumía la grasa. Y porque esa era la instrucción que Dios había dado. Esta misma instrucción él le fue dada a todos. Porque Dios no es un Dios injusto, el que va nada más a considerar algo malo sin dar toda la oportunidad de la revelación completa de lo que Él quería de estos hermanos, de ambos hermanos. Vemos de que Dios, aún siendo justo, le dio la oportunidad a Adán y Eva de poder a través del animalito que se mató para cubrir su pecado y la sangre rociada para poder perdonar a Adán y Eva de esta manera y establecer un sacrificio por la vida de ellos. Y más adelante aún dice de que en ese día la muerte iba a pasar y sí murió alguien, no murió Adán y Eva, pero sí murió el animalito. Hubo una muerte en el huerto del Edén para que Adán y Eva pudieran ser perdonados y de esta manera establecer un patrón. Ahora nosotros podemos ver y podemos imaginar esta escena. Pueden imaginar esta escena conmigo, a la primera familia que llega al altar a una pila de piedras mientras se reúnen. Nosotros podemos imaginar lo que Adán podría haber hablado con sus hijos, a contarles historia de cómo conocieron quién era Dios, ¿verdad? De cómo eran esto. Y él pudo haber tenido conversaciones, él les pudo haber dicho a sus hijos y decirle, oigan, hijos o muchachos, como él pudiera haberse referido en ese momento, ¿verdad? Este es un lugar, les pudo haber dicho, este es un lugar especial, este es un lugar donde Dios mismo se reunía con nosotros ahora, a donde Dios mismo se reunirá con nosotros ahora, perdón. Es un ejemplo en que nosotros no podemos limitar que Adán y Eva, o Adán más que todo, tenía una relación con sus hijos y demostrarle toda la instrucción a su mejor capacidad de quién era Dios y de que él quería reunirse con ellos y hablar con ellos. Por eso podemos ver que aún Dios habla con Caín. Vemos a Abel, al personaje acá, Abel, ve primero y él le dice, y viene Adán y le dice, ok, vengan los dos, vamos a este altar, vamos a dar una ofrenda y Dios ahí se comunica con cada uno de nosotros para poder presentar algo a él. Y le pudo decir, ¿verdad? Abel, ve primero, coloca tu ofrenda en el altar, dices tu oración, confiesa tus pecados y luego retrocede. Ahorita estamos poniendo una imagen en nuestra mente para ver que Dios habla a través de nuestros padres. Nuestros padres son los que nos han enseñado y nos han instruido de acuerdo a la palabra. Y lógicamente Adán les tuvo que haber dicho a ellos, introducido esta materia del sacrificio, del altar, del holocausto y todo eso para que ellos pudieran hacerlo. No es que un día de que crecieron y saltó el foco y dijo Abel, yo quiero hacer esto, y el otro, yo quiero hacer lo otro. Esta era la instrucción, la revelación de fe dada al hombre para que la obedeciera. Y viene Abel, sigue las instrucciones de su padre y de repente
un absoluto asombro. Aparece fuego del cielo, golpea el sacrificio en la parte superior de la pila de las piedras y quema toda la ofrenda y, como decía ya, una grosura. Dice Génesis, ¿se acuerdan? Abel mira con los ojos muy abiertos que Dios ha escuchado su oración. Dios ha aceptado su sacrificio. La sonrisa de Dios está sobre él. Cuando el rayo cae y se consume todo, ve a Caín que Dios toma de grados al comunicarse a través de lo que hemos establecido, y luego Caín le dice, ok, Caín, tú da un paso adelante, ve hacia el altar, con mucho cuidado colocas tu ofrenda. Viene él y coloca las frutas, las verduras y todo lo que él trae sobre la tierra, y la pone sobre las piedras, ofrece tu oración y luego da un paso atrás. ¿Se acuerdan que antes también daban un paso atrás? Porque si caía algo, lógicamente ellos tenían que protegerse porque era un rayo que consumía todo. Y luego da un paso atrás con la anticipación. Con esta anticipación y a Caín vemos que ha de haber dicho, bueno, no pasa nada. No hubo un rayo, mi ofrenda no fue consumida, el rayo no bajó. ¿Qué quiere? ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué? Su ofrenda no le pasó nada. Una hora más tarde de la escena, exactamente en lo mismo que estamos viendo de esta fruta, de estas verduras que estaban encima en un montón de piedras, y ningún fuego del cielo se había ofrecido o se había manifestado en aceptación de este regalo. Evidentemente no se había recibido. Dios no aceptó esto. No hubo ningún tipo de manifestación en que Caín y pudiera haber visto la aceptación de parte de Dios o el respeto de parte de Dios en su ofrenda. Ahora en este punto nosotros vemos que Génesis 4, versículo 5 dice que Caín se enojó mucho y cayó su semblante, cayó su rostro, porque Dios pone y ha de haber pensado, ¿verdad? ¿Por qué Dios pone fuegos artificiales para Abel y su ofrenda, y no para mí y para los míos, para mi ofrenda? ¿Qué tiene de especial Abel? Y Caín, vemos que Caín se enojan en sobremanera con Abel. Se enoja con él, pero nunca Caín se puso a pensar de que no fue Abel. Abel no tuvo nada que ver con el rechazo de la ofrenda, pero su enojo fue engrandecido y su odio a Abel fue grande. Pero en vez de que él se hubiera puesto a pensar de que él no escuchó a Dios, que la ofrenda no era de acuerdo a la instrucción de Dios, en vez de poder meditar en que él hizo mal, el no escuchar a Dios acerca de esta revelación de lo que Dios había indicado a qué hacer, viene y se enfurece y se enoja en gran manera. Y vemos qué es lo que realmente pasaba por Caín, qué pensaba él, porque entre más pensaba, más se enojaba. Y vemos qué es lo que pasó, qué es lo que realmente pasó. Entonces nosotros estamos acá en este contexto para ver el enfoque de este versículo, que el sacrificio por la fe, o el sacrificio por fe, o el sacrificio, mejor dicho, de fe, porque la fe es la certeza de ¿qué? De aquello que ha sido revelado, de la convicción de la revelación de Dios, el sacrificio de fe que Abel ofreció a Dios. Este sacrificio fue lo que Dios vio. Es por eso Abel profetizó de acuerdo al sacrificio. La profecía de Abel fue el sacrificio hablado. Por eso dice que ahora el sacrificio de Abel, aún aunque Abel haya muerto, todavía habla, todavía expone que Abel creyó, y esta fe fue la que hizo que Abel presentara el sacrificio ante Dios, que Abel presentara esto
a Dios, y esto es lo que él estaba declarando que era la resurrección. Estaba todo lo que nosotros sabemos que un sacrificio representaba, es lo que Abel estaba hablando a través de este sacrificio, un sacrificio más acepto que Caín, a través del cual vemos que ahora vemos por qué fue aceptado, cómo fue aceptado y por qué Caín no quiso entender que el sacrificio de fe o el sacrificio de fe era a través de lo que Dios había ya manifestado, y él en vez de ser humilde y aceptar eso, lo que él dijo es, ¿sabes qué? No, yo no, pero fue mi esfuerzo. Pero ¿por qué? Porque se enfatizó en él, se encerró en él tanto que llegó a odiar a su hermano. Lo odió con todo. Y ahora vemos de que, podemos ver que aquí ahora en la historia claramente vemos por qué podemos ver por qué el sacrificio de la fe de Abel fue un mejor sacrificio o fue más aceptado. Lo que hizo estar bien con Dios fue un tipo de sacrificio que fue aceptado por Dios. Vemos por qué. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla, todavía su sacrificio habla. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio, no ofreció una mejor fe, no dice tenía un mejor corazón o le creía más a Dios. Dice, por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. El sacrificio de Caín fue por medio de sus esfuerzos. El sacrificio de Abel, no, porque nuestra mente hace la conexión de que porque él era pastor, era obvio de que el sacrificio era de sus primicias y el otro de las primicias era las verduras y las frutas. No, Dios siempre dijo al hombre que trajera un animal y que la grasa, ¿se acuerdan? La grasa de ese animal. Él estableció un patrón, si se podría decir, él estableció un estandarte de sacrificio, que es lo que él quería. Pero Caín no creyó. Con la acción, Caín lo que estaba diciendo de que él no necesitaba ese sacrificio, que él no creía que él era pecador. Acuérdense que el sacrificio era porque nosotros, o porque aún en el Antiguo Testamento reconocían que eran pecadores y que necesitaba que una vida muriera para poder expiar otra vida. ¿Se acuerdan? Era para poder, realmente era una vida por otra vida. Y por eso Dios podía perdonar los pecados. Pero cuando Caín no creyó eso, entonces actuó diferente. En este pasaje, popularmente conocido como la lista de los héroes de la fe, encontramos la diferencia, podemos encontrar esta diferencia. Y no es así que fue no es que no tuvo fe. ¿Okay? Podemos ver que la ofrenda fue debido al sacrificio. La ofrenda que se trajo lógicamente la ofrenda es traer algo, y lo que se trajo fue un sacrificio, y el sacrificio fue el animalito. Y vemos que la fe era que acompañaba al ofrecimiento. La fe era lo que acompañaba a este ofrecimiento. No, la fe no era el ofrecimiento, sino la fe era lo que acompañaba. Eso quiere decir de que por medio de esta fe, o porque creyó la revelación y la convicción, la fe es aquella convicción, ¿verdad? Ahora podemos ver el corazón de Abel, no que él era mejor, sino que él creyó lo que Dios había revelado, y así él escuchó, y así pudo traer un mejor sacrificio. Así que Abel no trajo sacrificio como sacrificio su fe, sino la ofrenda que él trajo fue
el animalito. La ofrenda que trajo fue el sacrificio de este animalito. Es importante que nosotros podamos analizar a la luz de Romanos 10:17, que nos indica que la fe viene por el oír el evangelio, es decir, tanto como Caín y Abel debían haber conocido, sea por medio de Dios o por medio de sus padres, que el ser humano había caído en pecado y que había de pagar un precio por ello, el cual la muerte, Romanos 6:23. Sin embargo, el Señor en su inmensa gracia ofreció un plan de redención que en ese momento estaba enfocado en la simiente prometida. A tal punto que Adán y Eva se aferraron a esta promesa en Génesis 4:1. Nosotros podemos ver que cuando la mujer dice que adquirió un varón, y la mujer adquirió un varón, ¿se acuerdan? Y se muestra que cuando la mujer dice he adquirido varón, estaba pensando que ese niño sería el que derrotaría a Satanás. Claramente la historia mostró que no fue así, pero aún así es indudable que la fe que hubo en Adán y Eva luego de la caída, la cual fue transmitida de generación en generación por la línea de la descendencia de Set. Podemos ver todas estas claves en las cuales nos ayudan a tener una mejor claridad acerca de lo que Adán y Eva transmitieron en una enseñanza a sus hijos. Ahora podemos venir y traer una pregunta muy importante y tal vez un poco obvia. ¿Cómo supo Abel que la ofrenda que sacrificó, cómo supo Abel qué ofrenda o qué sacrificio traer? Y al parecer Dios lo había dicho claro, ¿sí o no? Hemos estado leyendo, hemos estado trayendo la palabra a nuestro corazón en esta hermosa tarde, que Dios había ya revelado todo esto. De una u otra manera había transmitido este conocimiento y esta revelación en el hombre para que ellos comenzaran a ser profetas. Eso quiere decir a declarar la simiente, a declarar aquello que había de rescatarnos y a través de un sacrificio, de un animalito, traer esta declaración que por fe se hablaba. Acuérdense que el sacrificio hablaba, cuando mataban eso, estaban declarando de que iba a venir un Salvador, que iba a morir por nosotros. Eso es la profecía que se estaba hablando cada vez que se hacía este acto. Por eso dice que el sacrificio de Abel, aún ahora Abel muerto, todavía habla y se le llama profeta porque él anunció con este hecho, con este sacrificio, la simiente y que él iba a necesitar y que él era un necesitado también de esto. Ahora vemos todo esto que se le fue revelado y sí se le reveló. Esto no solo a Abel, sino también a Caín. Y él había hecho esto porque primero se lo había revelado a Adán y Eva. Lo que Adán y Eva les tuvieron que haber instruido acerca de esto del altar, acerca de cómo hacer esto. Vemos que su padre y su madre fijamente, vemos esto que fijamente nosotros fijamente en Hebreos podemos ver o detalladamente podemos ver en Hebreos que dice que Abel, que por la fe o por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín. Podemos, acuérdese que Dios siempre va a dar la libre decisión. Él no nos va a obligar. Igual nuestros padres nos instruyen y nosotros vamos a decidir, en lo humano también vamos a decidir qué rumbo tomar de alguna manera. Nosotros vimos en la última vez que la fe cree en lo que Dios ha revelado y confía en lo que Dios ha prometido. La fe cree en lo que Dios ha revelado y confía en lo que Dios ha prometido. Abel creyó en la revelación de Dios y confió en lo que Dios había prometido. Y todos los que a través de la historia tuvieron que haber creído en esta promesa. Entonces nosotros vemos que Abel iba a traer el sacrificio con fe. Dios debe haber revelado cuál sería el sacrificio que él quería. Cuando Abel trajo el sacrificio, que es con fe, no quiere decir que era
que no fue un sacrificio de fe, sino con fe. El sacrificio iba acompañado de la fe, iba acompañado del creer, porque era una acción. Cuando trajo él el sacrificio, tuvo que ser acompañado de la fe, porque si él no hubiera creído, entonces él no hubiera tal vez traído otro tipo de sacrificio. Dios debe haber revelado cualquier sacrificio que él quería. No iba a ser tan injusto de no haber instruido y ellos que solo adivinaran. Abel no estaba adivinando, no era por el simple hecho de que él era el pastor o era por inercia o por lógica. No, Abel, cuando nosotros vemos que él mostró su sacrificio y lo puso arriba del altar y puso el animalito y ahí él lo ofreció, nosotros vemos de que él no estaba jugando a ver a quién la acierta. Él no dijo, ok, pues vamos a ver qué bueno, ahora le voy a ofrecer a Dios algo y vamos a ver qué pasa. No, no fue así. Vamos a ver a ver qué pasaría si ofrezco un cordero. Él no dijo, ok, vamos a ver si le ofrezco un cordero y lo sacrifico y vamos a ver si por encima de repente se derrama la sangre en las piedras, en el altar, y a ver qué sale de este intento. A ver que si se me ocurre otra idea, mejor que esta, no, está mejor la idea. No, no fue que él estaba adivinando. Vemos que Hebreo dice que Abel ofreció un cordero y vemos que él ofreció por la fe, por lo que Dios había revelado, por lo que Dios había prometido, y le cree y confía en lo que Dios había prometido. Ahora permítame citar, permítame citar un poquito más acerca de esto de Hebreos, en el cual vemos que Dios tuvo que realmente trabajar con el hombre en el corazón de cada uno de ellos para poder realmente no andar a ciegas. Él tuvo que realmente ver el corazón de aquellos que iban de alguna manera a creer. Vemos esto en el cual a través de la palabra vemos cumplirse, como les había dicho antes, Adán y Eva cuando pecaron por primera vez. Ese día Dios ese día el Señor Dios hizo para Adán y su esposa prendas para vestirse de pieles y los vistió. Ahora, ¿de dónde salieron estas pieles? No se puede hacer una prenda de pieles sin la muerte de un animal. Por lo que nosotros creemos fuertemente en nuestro corazón que el primer sacrificio se hizo en el jardín del Edén. En el día que en el día que se cometió el primer pecado, vemos que estos animales, podemos ver que los animales que de alguna manera eran representación del sacrificio. Vemos que era este asunto, que este relato más probable era este asunto en lo que se ofrecía. Ahora, como asunto espiritual, por decirlo así, en el cual el hombre había caído en un fracaso profundo, ahora podemos ver que vino Satanás en el jardín de Edén y Eva le dice a Dios que había dicho, y el enemigo responde seguramente morirás. Ahora venimos a ver que quién tenía la razón, ¿verdad? Eva lastimosamente descubrió probablemente de que el enemigo era malo, era completamente malo. Él se descubrió de alguna manera lo que ella hizo, la mentira y el fracaso y todo lo que venía detrás de eso a través de lo que pasó. Y vemos de que cuando Dios dijo en ese día, como les había dicho, ciertamente morirás, nosotros siempre tenemos que confiar en la palabra de Dios. La muerte llegó al jardín ese día.
ese día llegó, como les había dicho, pero la misericordia de Dios vino sobre Adán y Eva directamente en un animalito. No, en ese día hubo la muerte, pero no vino la muerte en Adán y Eva, sino fue a través de este animalito que se ofreció y de ahí se cubrieron la desnudez, el sacrificio donde el espíritu ya se había ido. La desnudez no estaba hablando que estaban desnudos, acordémonos que ellos sabían eso y no se avergonzaban, sino la desnudez en el sentido de que ya no tenían Espíritu Santo en ellos. Ya entonces toda conexión se había ido y la justicia clamaba muerte. ¿Se acuerdan que el pecado porque la paga del pecado es muerte, entonces alguien tenía que morir? Pero en la infinita misericordia la muerte no cayó en Adán y Eva ese día, sino en este animalito que fue un sacrificio para ellos, para poder eventualmente darles la oportunidad a ellos mismos de esta magnífica redención. Vemos esta figura en la cual Dios trabaja en el corazón de Adán y Eva y mostrando todo esto a través de este ejemplo en el cual los cubre, y este animal cubre también los pecados. La piel era solo para cubrir, todo esto era un simbolismo. Ahora vemos que la sangre lógicamente es rociada, y a pesar de que los tuvo que correr, ¿verdad? Todavía aún muestra la misericordia, porque era más fácil destruir la humanidad desde ese punto a guardar a Adán y Eva para demostrar su misericordia y su justicia en el tiempo venidero con Jesucristo. Dios quería demostrar su justicia a través de Jesucristo y no a través de la muerte. Dios es maravilloso y Dios es Dios por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. Esa misericordia fue la que retuvo la muerte sobre Adán y Eva en ese momento, mostrada en ese animalito que sustituyó a Adán y a Eva en ese día. Podemos ver esto. Podemos ver esto en el cual nosotros vemos tan tangiblemente todo esto. Y podemos ver a través de la escritura lo que Dios realmente quería poner palpablemente en el corazón de las personas, de las personas en el sentido no en ese momento, sino en las personas o en los creyentes que íbamos a aprender acerca de esto que estaba establecido. Nosotros podemos ver que Adán y Eva, podemos realmente imaginarnos. Podemos imaginar a Adán y a Eva hablando con sus hijos al final del día. Y podemos imaginar qué es lo que podían ellos charlar largamente con sus hijos. Ellos podrían haberles dicho otro día de trabajo agotador en el campo. Acuérdense que Dios le había dicho: ahora tendrás que trabajar con el sudor de tu frente. Y otro día día de trabajo y agotador en el campo, en un atardecer, diciendo: muchachos, el mundo no siempre ha sido así. Hubo en un tiempo en el que tu mamá y yo disfrutamos de una vida que nunca has conocido, en un lugar que nunca has visto. Imagínense las conversaciones largas que Adán podía haber tenido con ambos hijos, y decirles, era otro lugar en el cual ustedes nunca han visto, otras circunstancias, otro estilo de vida. Dios que nos hizo llenos de nuestras vidas de buenos regalos en un mundo perfecto, y al final del día se haría visible para nosotros al caminar con nosotros en el jardín en el día fresco. Tu mamá, tú y mamá, y uno de ellos, solo imagínense, que ellos habrían preguntado en esta conversación, y uno de ellos le preguntó o le pudo haber preguntado en estas historias magníficas que él le contaba a sus hijos, porque ciertamente le ha de haber contado todo eso para que ellos tuvieran el conocimiento de la caída, y para tener el sacrificio ellos tenían que haber entendido toda esta materia. Y de repente uno de ellos dice: ¿tú y mamá conocieron a Dios, papá? Sí, lo hicimos, pero luego fuimos tentados de ir en contra de Dios
y de lo que Dios había dado, lo que era solo un mandamiento para nosotros, para nuestra propia protección, y lo rompimos, y después de lo que hicimos nos escondimos de Dios. Pero Él vino y nos encontró, y cuando lo hizo realmente pensamos que habíamos terminado ahí, pero Dios es misericordioso, y en ese día supimos que otra vida nos sería entregada por nosotros. Caín y Abel sabían lo que Dios había revelado en el jardín. Y es por eso por lo que dice que por la fe Abel ofreció un sacrificio más aceptable. Por la fe él escuchó, por la fe, y vemos esto porque nosotros podemos ver que por qué creía lo que Dios había revelado. Sabía lo que era un pecador y confiaba, sabía que él era un pecador, sabía que era un pecador y lo que era un pecador. Y confiaba en la provisión que Dios había hecho. Por fe ofreció un sacrificio más aceptable. Pero Caín no creyó a Dios, lo que Dios había revelado. Él no creyó lo que Adán había contado, porque Adán es el que tuvo que haber instruido a estos pequeños. No era nada más solo así por arte de magia. Todos ellos tuvieron que ser instruidos. Ambos tuvieron que haber sido instruidos a través de Adán y a través de Dios hablándoles también. Y nosotros podemos ver esto y podemos ver que Caín no creyó a lo que Dios había revelado, que reconocía a un Dios como el autor de lo bueno, de los regalos buenos o de los buenos regalos que disfrutaba y que Dios disfrutaba darlos, que disfrutaba dar estos buenos regalos, pero no creía que él era un pecador y no veía la necesidad de un sacrificio. Caín no vio la necesidad de un sacrificio. Ahora estamos entendiendo por qué el sacrificio de Caín no fue aceptable. Él no creyó en esta necesidad de un sacrificio. Ahora es la historia. Vemos que esta historia y este enfoque es acerca del sacrificio. Y ahora podemos ver que el tiempo que queda es para sacar estas importantes aplicaciones. Y una de estas aplicaciones es acerca de Caín. Ahora que vimos acerca de la fe de Abel y por qué Dios lo llama profeta y qué es lo que profetizó, qué es lo que declaró a través del sacrificio, por qué él trajo un mejor sacrificio, qué es lo que él creyó, qué lo declaró y por qué murió. Él murió por hacer lo correcto, por creer lo correcto, por traer ese sacrificio que declaraba que él necesitaba un Salvador. Por eso él es un profeta y por eso dice que la sangre de Abel demandaba venganza, porque él hizo lo correcto al creer en ese sacrificio. Ahora vemos qué tiene que ver todo esto hoy con nosotros. ¿Qué tiene que ver el sacrificio, lo que hizo Abel, el sacrificio que trajo Abel y lo que de alguna manera hizo Caín? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Por qué la fe escucha a Dios? ¿Y qué tiene que ver esto? Primero, lo que aprendemos de esta historia es muy obvio, que la fe escucha a Dios. Aquel que cree por la revelación o la revelación que ha sido dada y lo que ha sido prometido, con todo su corazón la va a abrazar y va a creer, como lo que vimos que esta fe de Abel. Él creyó y por eso escuchó a Dios, creyó la revelación. Es realmente importante, es realmente importante ver que esa es la palpable lección principal del ejemplo de Abel, que fue por medio de la fe. Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el que Caín, del que Caín ofreció. Ahora yo quiero que cada uno de nosotros piense en esto, por un momento. Caín seguramente nosotros podemos ver que habría dicho, ¿qué pasó? Yo tenía fe, ¿verdad? Nosotros podemos ver que
que el corazón de Caín estaba indignado y llega a un punto donde a Caín pudo haber dicho, ¿qué pasó? Pero yo creí. Yo creí en Dios. Dios, ¿qué pasó? Yo vine y con mi corazón vengo y te entrego todo lo primordial de mis esfuerzos. Caín en este momento seguramente habría apostado que tenía la misma fe porque trajo algo a Dios. Trajo algo a Dios y era lo que él no quería admitir, que no era de acuerdo a la soberbia, porque aquí había un poder espiritual ya obrando en Caín, donde él quería decir, yo es por mis esfuerzos, yo no necesito un sacrificio, no, tú no tienes la razón, Dios, yo la tengo al traer mis fuerzas hacia ti. Era el mismo pecado que hizo Israel cuando le dice, oh no, ¿y por qué nos tratas igual? ¿Por qué nosotros vamos a hacer todo lo que nos diga? Nosotros somos justos, no necesitamos de esto, no somos pecadores, nosotros pecadores, ¿cómo es, verdad? Entonces, Caín, vemos que Caín tiene el mismo pensamiento y bueno, y vemos eso. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero decir con esto? Nosotros si hubiéramos ido a Caín en estos primeros días y le hubiéramos dicho necesitabas tener más fe como la fe de tu hermano, él te habría dicho, ¿a qué te refieres? No te entiendo. Tengo una fe muy fuerte, creo en Dios, voy a adorar y mi fe es muy importante para mí. Soy agricultor y sé que Dios es Dios quien hace crecer las cosas. Es Dios que hace o quien hace salir el sol. Él hace que brille. Es Dios quien envía la lluvia. Por eso yo traigo mi cosecha, traigo una parte como mi ofrenda a Dios. Estoy muy agradecido con Él. ¿Qué quiere decir ahora que necesito tener más fe como la de Abel? Caín creía en Dios. Él creía que las cosas buenas en su vida eran regalos de la mano de Dios como mucha y mucha gente hoy. Pero Caín no escuchó lo que Dios le dijo, no creyó lo que Dios había revelado y no confió en lo que Dios había prometido. Ahora esto sale muy claro en la historia cuando Dios le habla directamente a Caín allá en Génesis capítulo 4 versículo 6. El Señor le dijo, Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué ha caído tu rostro? Y le dijo eso el Señor a Caín. Caín escuchó la voz audible de Dios, tan seguramente como Saulo de Tarso escuchó la voz audible de Jesucristo, resucitado y ascendido en el camino a Damasco. Dios le habló a este hombre directamente, el cual escuchó la misma palabra de Dios y Dios identificó la gran oportunidad de Caín. Vemos una parte aquí en Judas. ¿Se acuerdan lo que les estaba hablando? Judas 11, donde dice que el camino de Caín, dice, como muchos que siguieron el camino de Caín. Vamos a ver qué dice Judas 11. Para que no se oiga que estoy sacándolo fuera de contexto, vamos a Judas 11 y vamos a ver qué dice acerca de esto. Y dice, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron al error de Balaal y perecieron en la rebelión de Coré. Esta es una versión y vamos a ver otra versión. ¿Qué aflicción les espera? Pues han seguido los pasos de Caín, que mató a su hermano, a igual que Balaal engaña a la gente por dinero, y como Coré perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en su comida de compañerismo, los cuales conmemoran en el amor del Señor.
Y dice, pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales racionales hacen a todo lo que se les dicta sus instintos y de manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Y su propia rebelión. Habla de una rebelión. ¿Qué es lo que realmente Caín se rebeló? Caín se rebeló a Dios, a la revelación de Dios. Caín no hizo caso a Dios. Como el diablo dijo, ¿sabes qué? Yo no te necesito. No necesito tu revelación, no necesito tu palabra, no necesito lo que tú quieres que yo haga. Yo sé mejor que yo mismo. Yo puedo comprobar que a través de mis esfuerzos yo puedo llegar a ti. Él no le creyó a Dios, no le obedeció, no le escuchó, y porque no le escuchó, él vino y presentó a Dios con la soberbia de querer propasar la instrucción de Dios. Vemos que el camino de Caín es ese camino de que todo hombre quiere llegar a Dios a través de sus esfuerzos, a través de de ir a violar la revelación de Dios. Cuando nosotros nos revelamos a Dios, es cuando nosotros aún no escuchamos lo que Dios quiere de nosotros, sino nosotros hacemos nuestro propio camino a Él, prefiriendo probar la carne, prefiriendo probar nuestra fe según nuestra carne, según nuestra forma. Y nosotros vemos esto. Y nosotros vemos a través del capítulo 4, el versículo 7, que Dios le dice, si haceres bien, no serás aceptado. Caín tenía una invitación abierta para venir a Dios en una forma en que Dios había designado a Caín. Tú puedes ser aceptado. ¿Cómo él podía ser aceptado? Si él había dicho, ok, Dios es cierto, yo voy a traer un sacrificio que a ti te agrade. Pero él, no obstante, no quiso entender de que no era a través de sus esfuerzos, sino del sacrificio. Y le dice, tú puedes ser aceptado, Caín, si bien hicieres. ¿Cuál era el bien que iba a hacer? No era no matar a su hermano, ese sí era un bien también. Pero el bien que Dios estaba hablando era que si él quería ser aceptado, él tenía que dejar de ser rebelde y aceptar que necesitaba un Señor, que necesitaba un Salvador y y él era pecador. Él tenía que comprender de que no era por sus esfuerzos, sino era a través de la promesa de que el Padre había dado a cada uno de estos corazones. Tú también puedes ser encomendado como justo, pero debes venir a Dios de la manera que Dios mismo te ha revelado y que se basa en una vida que se entrega por ti como un sacrificio. Luego, hablando directamente a Caín, Dios identificó no solo su oportunidad de venir, sino el problema que afrontaba si no haces el bien. En Génesis 4, en el versículo 7 dice, el pecado ya hace agazapado en la puerta. ¿Sabes que la primera vez que la palabra pecado se usa en la Biblia es acá en esto? ¿Qué es el pecado? Pues ves cómo Dios usa una imagen verbal que Caín hubiera entendido y que todos nosotros podíamos entender hoy. Caín, tú sabes como cuánto te cuesta. Caín, tú sabes cómo cuando te acuestas a dormir por la noche, enciendes fogatas para alejar los animales salvajes de tu campamento. Bien, el pecado es como un animal salvaje que puede destruirte. Y es muy poderoso, y si no crees lo que Dios ha revelado y si no confías en lo que Dios ha prometido, entonces el pecado ya hace como un animal salvaje agazapándote a tu puerta. Caín no escucha lo que Dios está diciéndole, la invitación. No escucha la advertencia. De hecho, si lees el capítulo 4 de Génesis, encontrarás rápidamente que el Señor le dijo y le dice a Caín, y él está hablando a Caín, repetidamente él está hablando a Caín, y le dice que lo escuche. Y le dice, si no te agarras del pecado. ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era la rebelión? En no creer que necesitaba él un sacrificio.
Esta fue la soberbia más grande del no creer. Acuérdense que dice que aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces la condenación del pecado de Caín vino a él y él no quiso escuchar lo que Dios hablaba. Vemos que aquí ocurre una refutación en Caín hacia el Padre. En el versículo 16 del Génesis 4 leemos que Caín se alejó de la presencia del Señor. Entonces Caín es el padre de todos los que dicen tener fe, pero no creen lo que Dios ha revelado, justificando en sus propios logros sin reconocer la verdadera necesidad. Quieren llegar a Dios con méritos y no lo que Dios revela. Nosotros vemos que Dios revela y nosotros vemos y tenemos este conocimiento y van a haber muchas personas que como estas podemos ver este hecho palpable que muchos quieren conocer de Dios y profesan conocer de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hablando que tienen fe, vienen y siguen este patrón de conducta de una rebelión, de no aceptar de que hubo un sacrificio más grande, un sacrificio de fe más grande, que fue el sacrificio de Jesucristo. Antes que viniese la fe estábamos bajo ayo. Vemos todo esto en Hebreos 11 y vemos qué es lo que significa escuchar. Vemos ahora que la fe escucha, obedece a Dios. Podemos ver esto y la fe se alimenta de la palabra de Dios. Vemos que esta fe se alimenta de la palabra de Dios, así que déjame hacerte estas preguntas. ¿Estás escuchando tú a Dios cuando dice las Escrituras que el pecado está agazapando la puerta? Como el ejemplo que les había dicho de que es cuando un animal está buscando una presa y está viendo para atacarlo. Vemos que vemos esto. El pecado más grande del ser humano ahora, en el cual es tentado, es tratar de llegar a Dios tras su ego, tras logros, tras otra cosa que no sea la palabra revelada. Y nosotros tenemos que comenzar a confiar en Dios. Nosotros tenemos que confiar en las cosas que Él ha establecido, que en las cosas que Él ha proveído a través del sacrificio de Jesucristo que murió por el mundo. Y estamos nosotros día a día escuchando a Dios cuando Él nos dice en las Escrituras que el sacrificio por el pecado se ha hecho una vez por todas, que es Jesucristo, que ha logrado todas las cosas en esa cruz y nosotros ya no tenemos ni culpa ni vergüenza. Y que fue a través del sacrificio de Jesucristo el cual fuimos liberados de la opresión, de la esclavitud, del pecado, que Él llevó toda la esclavitud y la clavó en la cruz, y ahora que tenemos una naturaleza nueva en la cual podemos habitar y permanecer en ella. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estamos creyéndole a Dios? La fe, que es a la misma medida ahora esta palabra pistis, en la cual es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que murió por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino para quitar el poder del pecado en nuestra vida. Le estamos escuchando a Dios, estamos creyendo su promesa. Ahora nosotros cuando nos presentamos a Dios, nos presentamos por nuestros frutos o por el fruto de Jesucristo. ¿Cómo nos presentamos a Dios? ¿Cómo es que nosotros estamos creyendo? ¿Le estamos escuchando la palabra? Asimismo, como Abel lo hizo, como lo prometido de Dios, él lo creyó. La fe escucha a Dios. Esta es la segunda cosa tan maravillosa que nosotros tenemos que aprender a modo de una aplicación en esta historia tan importante, en este estímulo para nosotros, que la fe nunca se puede silenciar. La fe nunca se puede silenciar, como la fe de Abel no está silencio, no la pudo callar aún ni la muerte. Dice que hasta el día de hoy habla. A través de la fe de Dios, o a través de la fe podemos ver esta obra o esta acción en la vida de Abel,
Y nosotros tenemos que pensar qué regalo tengo, qué regalo voy a traer. Voy a traer un regalo como el de Caín, con soberbia y ego, y no voy a tomar a Dios en cuenta en mi vida. Voy a hacer lo que yo quiero y de acuerdo a como yo lo quiero, de acuerdo a como yo digo, y voy a decir que Dios va a aceptar las cosas como yo las hago. Nosotros tenemos que tomar este ejemplo, tenemos que tomar una correlación de todas las cosas que el Padre quiere que nosotros consideremos para una vida, para que Dios a menudo nos dé la luz a través de esto y estemos tratando de realmente no ser en ningún segundo como Caín. Nosotros tenemos que realmente tener esa persuasión completa de todas las cosas. Vemos a través de todo esto de que nosotros queremos ver este sacrificio que Dios hizo y que fue su hijo unigénito, para que no solamente creyéramos a través de él, fuéramos libres a través de él. Ahora con esto finalizamos. La fe escucha a Dios. La fe escucha a Dios. Esto que es maravilloso, podemos entender. Les animo a que vayan a leer todo Hebreos 11. No lo tengo, quería terminar con Hebreos, pero sé que tengo un poquito menos de tiempo. Y solo me gustaría terminar con Hebreos 12:12. Por tanto, nosotros también tenemos de alrededor nuestra gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Vemos que aquí está Génesis. ¿Se acuerda que el padre le habla a Caín y le dice: mira, el pecado te está agazapando? Agazapando quiere decir cuando un animal está buscando su presa, y dice el pecado nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dice, corramos con paciencia. ¿Cómo es que vamos a correr con paciencia? ¿Cuál es el pecado que nos asedia? Cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús y ponemos los ojos en nosotros mismos, quitamos nuestros ojos en el actor y autor del consumador de la fe. Entonces es cuando ese es el pecado que nos asedia. Ese es el mayor pecado que Dios trató de decirle y advertirle a Caín, y por eso Judas dice: cuidado que no sean como Caín, sino nosotros tenemos que ser como Abel. En ese ejemplo de escuchar. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por gozo no vio la cruz como algo para no hacerlo, sino el gozo del trono, de lo que había de venir. Dios me los bendiga, y esto es: la fe escucha a Dios.